La escena avanzó, sin que se diera cuenta, hasta terminar en una situación extraña. Mia y Gesso le preguntaban a Taeso qué ropa para chica le gustaba más. Él respondió que ambas opciones estaban bien, pero ellas insistieron en que fuera más específico. Después de todo, era él quien iba a usarla. Inconforme, Taeso les preguntó si hablaban en serio. Las dos respondieron que sí, pero para entender cómo habían llegado a ese punto, era necesario volver 2 horas atrás. Taeso llegó al departamento de trabajo social y encontró a Mia renegando. Entró y le preguntó qué ocurría. La chica de lentes le contó que se había desatado otra pelea con las chicas del departamento de bienestar social. Taeso notó entonces cómo Mia lo miraba de una forma que podría calificarse de intensa. Por eso le preguntó si le pasaba algo, si tenía algo que decirle. Mia negó rápidamente. Taeso reflexionó. Desde aquel incidente, aunque resultara extraño, casi no se encontraba con ella, y cuando lo hacía, parecía que Mia se alejaba apresuradamente. Sin embargo, eso ya no le importaba tanto. Al menos, ya no lo miraba con la malicia de antes. Tal vez solo estaba pensando demasiado. Volviendo al tema principal, Taeso comentó que, si se trataba de otra charla sobre cómo los novatos se unían a la interminable guerra entre departamentos, lo entendía. Mia le dijo que, si no lo sabía, aquellas chicas siempre se peleaban cada vez que se encontraban. La situación era tan grave que existía un dicho: cuando había chicas con ropa informal en la cafetería, era mejor tomar la comida e irse al menos 1 minuto antes. Taeso comentó que sabía que no se enteraba de muchas cosas, pero preguntó si aquel dicho era real. Mia, levantando el pulgar, confesó que acababa de inventarlo. Taeso respondió que lo entendía. Mia le preguntó entonces en qué eventos iban a participar. Taeso le dijo que en casi todos aquellos que ofrecieran premios. Comenzó a caminar hacia la salida cuando una chica de pelo corto comentó sobre su físico, diciendo que no tendría problemas para ganar un concurso de travestismo, ya que tenía una cara decente. Mia lo miró confundida. Taeso, por su parte, preguntó cuánto dinero se ganaba en ese tipo de concursos, y se preguntó en voz alta si debía aprender a maquillarse. Mia le preguntó por qué se lo tomaba tan en serio. Taeso respondió que era una broma, y comentó que sería mejor elegir a Dong-ha, ya que era más bajo, y tenía el pelo largo. Al escuchar el nombre, Mia dijo que no podía ser, que daba la sensación de que lamería los cosméticos si los dejaban fuera. Las demás estuvieron de acuerdo, lo que llevó a Taeso a preguntarse qué imagen daba Dong-ha a las chicas. Mia, al mirarlo, comentó que su rostro sutilmente bonito tenía un potencial inesperado, y le preguntó si quería intentarlo. Taeso le agradeció, pero rechazó la idea. Eso enfadó a Mia, quien le preguntó si acaso no le importaba que su departamento perdiera contra el otro club. Taeso respondió que no tenía ningún rencor hacia ellos. En ese momento apareció Eso, animada, preguntando si podía unirse a la conversación. Comentó que había oído que habían venido a buscar pelea, y maldijo al presidente del otro club, quien el año anterior les había amargado la vida, y ahora intentaba hacerlo de nuevo. De la furia, parecía que brotaban llamas de ella mientras aseguraba que ese año ganarían. Luego, con una sonrisa pura, dijo que debían partir a la mitad al presidente del departamento civil. Mia comentó que había pensado lo mismo. Al compartir un objetivo, terminaron llevándose mejor. Con una sonrisa, Mia le dijo a Taeso que era hora de ir. Él alcanzó a preguntar a dónde, pero fue arrastrado sin ninguna explicación. Así llegaron a la situación actual. La falda no le subía y la camisa no le quedaba bien, lo que provocó las risas de Mia y Gesso al verlo. Al final, solo habían terminado viniendo a ver ropa. Mia comentó que, ya que estaban allí, podían hacer algunas compras de camino a casa para animarse un poco. Y así, Taeso terminó acompañándolas. Mia lo llamó para preguntarle si la ropa le quedaba bien. Taeso se sorprendió por un momento al verla, pero luego dijo que estaba bien. Mia se puso las gafas y volvió a preguntarle si le quedaban bien, lo que hizo que Taeso se sonrojara levemente. Él comentó que, vestida así, parecía más de su edad. Enojada, Mia le preguntó si quería decir que parecía mayor. Se quitó las gafas y se las puso en la camisa. Cuando Taeso iba a responder, apareció Eso preguntando si esa ropa la hacía ver más joven. Luego comentó que tal vez se veía un poco exagerado. Taeso dijo que era perfecto, que parecía como si hubiera retrocedido 5 años. Eso le preguntó entonces si se veía tan mayor. Él respondió que no quería decir eso y añadió que, al final,
Todo le quedaba bien. Mía hizo un puchero, luego se puso un vestido y preguntó qué opinaban. La escena avanza. Mía se encontraba en el baño, sin entender por qué se alteraba tanto al ver lo bien que ellos se llevaban. Debería ser algo bueno que todo marchara bien, y aún así se sentía inquieta. Al final, pensó que no importaba. De pronto, Jesús apareció y le agradeció. Había querido salir un momento a tomar aire, así que aquel instante había sido perfecto. Mía la miró, desconcertada, y le preguntó si le pasaba algo, pues parecía un poco cansada. A Jesús le sorprendió que Mía lo notara, forzó una sonrisa y dijo que se había emocionado por salir con los juniors. Luego preguntó si ya se iban, ya que Taeso debía de estar cansado. Mía respondió que sí. Mientras la veía alejarse, Mía se preguntó qué había sido esa sonrisa forzada. ¿Acaso siempre había sido así? Entonces, Taeso recordó que la última vez que había ido a los almacenes había sido el día de la ceremonia, cuando un compañero mayor le dijo que no debía dar una mala impresión en su primer día. De vuelta al presente, Jesús se despidió, diciendo que le había surgido algo urgente. Al verla alejarse, Taeso comentó que, para haber sido una visita inesperada, había sido una experiencia muy enriquecedora. Mía le dio un suave puñetazo. Taeso le preguntó qué pasaba, y ella, evitando su mirada, dijo que parecía molesta, y le preguntó si le gustaba tanto. La pregunta lo avergonzó. Le respondió que ella ya lo sabía, así que ¿por qué lo preguntaba? Incluso se había entrometido cuando él la estaba elogiando. Decir eso lo sorprendió a él mismo. Una palabra cruzó su mente, y la dijo en voz alta. ¿Celos? Miró a Mía. Estaba enfadada. Rápidamente, Taeso aclaró que solo bromeaba. Mía le preguntó entonces por qué, si le gustaba tanto. No se lo había dicho. Él no era alguien que se reprimiera. Con su personalidad, ya se lo habría confesado hacía tiempo. ¿Acaso ya se había declarado y lo habían rechazado? ¿O quería seguir siendo solo buenos amigos? Taeso pensó en la pregunta. Para sí mismo admitió que, por supuesto, había intentado confesarse, pero hubo una razón por la que no pudo hacerlo. Le explicó a Mía que lo había intentado, pero no había sido el momento adecuado. Sin embargo, al haber suspendido asignaturas a propósito, se podría decir que había ganado tiempo. En ese instante, Taeso se dio cuenta de que Mía ya no estaba a su lado. Se giró y la vio acariciando a un gato, lo que lo sobresaltó. Se acercó y le preguntó qué hacía. Ella levantó al gato, le dijo que había encontrado uno y le preguntó si era lindo. Taeso notó que llevaba collar y Mía comentó, de forma obvia, que parecía tener dueño. Ver a Mía acariciando al gato le trajo un recuerdo del pasado. También a eso le gustaban los gatos. Tiempo atrás, una noche, Taeso había visto a eso dándole leche a un gato callejero. Le preguntó si eso estaba bien, pues había oído que no se debía dar leche a los gatos sin más. Ella le preguntó por qué hablaba tanto, si normalmente respondía con monosílabos. Taeso le dijo que se preguntaba a dónde iba todas las noches, y ahora resultaba que hacía eso. Eso lo miró, y le dijo que no se preocupara, que era leche especial para gatos. Él le preguntó por qué no se lo llevaba a casa, así no tendría que salir todas las noches a alimentarlo. Ella respondió que lo había pensado, y que, además, ya tenía un gato en casa. Sorprendido, Taeso le preguntó si hablaba en serio. Eso, señalando la leche, le preguntó si quería un poco. Entonces Taeso entendió que el gato al que se refería era él. Más tarde, de camino al departamento, eso le contó que había considerado llevárselo, pero lo había descartado. No creía poder asumir esa responsabilidad, y le parecía cruel llevarlo a casa sin sentirse capaz de cuidarlo. Taeso se detuvo, y le preguntó por qué entonces lo había acogido, si acaso había pensado que podría hacerlo. Jesús sonrió. Amor a primera vista, dijo inesperadamente. Luego repitió la idea, como una pregunta lanzada al aire. ¿Y si fuera amor a primera vista? Sin esperar respuesta, añadió. ¿Tendría sentido? Taeso, con indiferencia, le recordó que ya habían acordado no hacer ese tipo de bromas. Jesús, sonriendo, le respondió que no dudaba ni un segundo antes de llamarlo una broma. Él le dijo que eso ya no funcionaba, que no era la primera vez que hacía comentarios así. Jesús apoyó un dedo en su mejilla y, como si su reacción le resultara divertida, le preguntó con una sonrisa juguetona si no le gustaría que ella le dijera que le gustaba. Taeso respondió que no era algo que le agradara precisamente. Jesús dio un paso hacia él y comentó que era muy directo.
Le pidió que lo pensara. Ella solo había descubierto que él era su junior después de haberse unido. Ni siquiera se conocían antes. Así que el hecho de que ella lo hubiera elegido podía explicarse como amor a primera vista. Heso le dio un suave golpe con el puño y le dijo que normalmente la gente se sonrojaba cuando ella decía eso, pero él no se inmutaba. Además, era capaz de ver a través de sus mentiras. Era el único que podía hacerlo. Mientras se miraban, Heso comentó, sonriendo, «Cuando me miras, es bastante divertido». Entonces, Taeso despertó. Así llegó el día de la cita con Hayeon. Taeso la esperaba, algo extrañado, ya que ella no había llegado, y no era de las que se retrasaban sin avisar. Poco después recibió una llamada. La compañera de cuarto de Hayeon le gritaba por el teléfono, diciéndole que debía detenerla. Llevaba 4 días sin dormir por estudiar para un examen, y ahora decía que no podía descansar porque necesitaba reunirse con él. Taeso habló con Hayeon y le pidió que descansara. Ella lo hizo. Taeso se preguntó qué debía hacer con el tiempo repentino que le había quedado libre. De pronto tuvo un mal presentimiento. En momentos así, ella siempre aparecía. Miró a su alrededor, mientras en algún lugar, a Mia le picaba la oreja, preguntándose si alguien estaba hablando mal de ella. Taeso terminó su pensamiento con un suspiro. Siempre estaba Mia. Reflexionó un momento y llegó a la conclusión de que quizás se trataba de algo parecido al estrés postraumático. De repente, Heso apareció y le preguntó con una sonrisa si se había encontrado con alguien, acaso con su novia o algo así. Se sentaron en unos bancos. Taeso le preguntó si había estado bebiendo en la calle desde el mediodía. Ella le dijo que había pasado algo. Él quiso saber si se había reunido con alguien que no le agradaba. Sorprendida, Heso le preguntó por qué pensaba eso. Taeso respondió que, de alguna manera, su atuendo parecía ropa de luto, y añadió que incluso su forma de sonreír daba esa impresión. Heso sonrió y dijo que tenía razón. Taeso le comentó que, si le resultaba difícil hablar del tema, no tenía por qué hacerlo. Ella lo miró y luego alzó la vista al cielo. Dijo que era extraño, que esa persona no había notado nada en absoluto. Entonces confirmó que era verdad. Se había vestido así pensando que parecía ropa de luto. De pronto le contó que la semana pasada alguien le había dicho que debía tomar clases para ser una buena novia. La confesión desconcertó a Taeso. Heso continuó explicando que le habían dicho que debía obtener el certificado de matrimonio que había estado posponiendo y graduarse con buenas notas para no interferir con los preparativos de la boda. Por eso había pensado en armar un poco de problemas durante la comida. Había ido con esa intención, pero no había servido de nada, aunque había llegado vestida de luto a una reunión tan alegre, con una expresión que parecía la de un muerto viviente. Todos siguieron riendo, y nadie le prestó la menor atención. Así que se había ido como una cobarde, incapaz de hacer algo. Taeso solo escuchó. Ella se disculpó por volver a quejarse delante de él. Al verla, Taeso recordó que siempre ponía esa expresión después de reunirse con esa gente, y que en días como ese, solía antojársele el temboki. Se lo comentó, y eso la animó de inmediato. Dijo que sí, que quería comer temboki, del más picante. Al verla tan entusiasmada por la comida, Taeso sonrió, se levantó y le dijo que entonces fueran a comer juntos, ya que sus planes también habían cambiado. Aunque solo podía llegar hasta el nivel 5 o 6 de picante, Heso lo escuchó sorprendida. Apoyó un dedo en la barbilla y pensó un momento. Luego lo miró sonriendo y le preguntó si iba a ir. Incómodo, Taeso respondió que sí, preguntándose si acaso no lo había oído. Ella, con una sonrisa, le dijo que fueran a su habitación a comer temboki. La escena avanza. Taeso se encontraba preparando la comida, mientras Heso tomaba una siesta. Pensó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que ella había ido a su habitación. Recordó que había sido eso quien había encontrado aquel lugar, y que antes solía visitarlo con frecuencia, pero un día dejó de hacerlo. Dijo que estaba demasiado cerca de la universidad, y que eso podía generar malentendidos. Al menos, esa fue la razón que ella dio. Taeso se acercó a la cama, preguntándose si debía despertarla. De pronto, Heso abrió los ojos y, sonriendo, le dijo que estaba despierta. A continuación, lo tomó con ambas manos y lo jaló hacia la cama. Se produjo un breve silencio. Taeso, desconcertado, le preguntó qué estaba haciendo. Mientras tanto, Mia se enteraba de que unas amigas habían visto a Heso en una fiesta, acompañada del director general de la empresa matriz. Al parecer, se iban a casar.
Mia preguntó en voz alta si Taeso lo sabía. Davin respondió preguntando por qué tendría que saberlo. Mia pensó por un momento y recordó la ocasión en que le preguntó a Taeso si no se había confesado. Entonces se preguntó si acaso no lo había hecho porque ya lo sabía. De vuelta con Taeso, él se encontraba entre los brazos de Heso. La llamó por su nombre y le preguntó por qué hacía eso de repente. Pero antes de que pudiera terminar la frase, ella sacó su teléfono y le tomó una foto. Luego sonrió y le dijo que por fin lo había pillado. Con esa expresión tan tonta, Taeso no entendía qué estaba pasando. Se incorporó y le preguntó por qué le estaba tomando fotos. Heso le respondió que su expresión era muy graciosa y que debía guardarla. Explicó que solo quería algunas fotos antes de la graduación. Había estado fotografiando a todos para poder recordarlos. Sonrojado, Taeso se preguntó qué acababa de suceder. Luego le pidió que borrara la foto, pero ella se negó rotundamente. Dijo que la imagen era buena, porque era natural. Taeso se levantó sonriendo y comentó que entonces no había nada que hacer. Mientras se dirigía hacia el Tenboki, añadió que lo tomaría como rehén. Eso puso en aprietos a Heso, quien le pidió que esperara un momento, que podían negociar. Un recuerdo del pasado emergió. Taeso le había preguntado si se iba a casar justo después de graduarse. Ella respondió que probablemente sí, aunque siempre había insistido en que nunca lo haría. Dijo que eran otros quienes pensaban que sus sentimientos no importaban demasiado. Inclinando el rostro, añadió que, si hubiera encontrado a alguien que le gustara parecido a él, tal vez habría huido. Si hubiera querido a alguien lo suficiente como para abandonarlo todo y marcharse. Taeso le preguntó qué quería decir con eso. Ella le devolvió la pregunta. Si acaso ese amigo que había estado buscando todo ese tiempo no era su novia. Al ver las orejas de Taeso enrojecidas, Heso le preguntó si había pensado que ella no se daría cuenta. Además, dijo que sería extraño que hubieran sido solo amigos, por eso había pensado que él entendería, cuando le dijo que había sido amor a primera vista, aunque en realidad no estaba siendo del todo sincera. Taeso le preguntó entonces qué pensaba hacer. Ella no entendió la pregunta, así que él fue más directo, y le preguntó si iba a casarse, como decían sus padres. Eso respondió preguntándole si acaso quería saber por qué no podía irse como él lo había hecho, aunque ya lo había hecho, al menos en su cabeza. Dijo que tenía la capacidad de marcharse, y sonriendo le preguntó si necesitaba otra razón. De vuelta al presente, Heso disfrutaba de la comida. Taeso, mientras recogía los platos, le comentó que si comía demasiado, era probable que engordara. Ella respondió en broma que, por si no lo sabía, las mujeres tenían 3 estómagos. Luego, con una sonrisa cálida, añadió que no quería desperdiciar ni un solo bocado, ya que hacía mucho tiempo que él no le cocinaba. Esas palabras hicieron que Taeso se sonrojara. Sintió el calor subirle al rostro y se dio la vuelta, diciendo que aunque lo alabara, ya habían dividido los gastos. Añadió que él lavaría los platos, ya que podían pegarse. Eso solo sonrió. Más tarde, acostada en la cama, ella le dijo que tenía algo que preguntarle. Quería saber por qué había querido comer con ella, si a él no le gustaba el Tenboki. Heso se levantó y se acercó a Taeso. Le recordó que él le había dicho que no le gustaban las cosas dulces ni picantes. Cuando vivían juntos, apenas comía. Entonces, ¿por qué ese día se lo había comido todo? Tal vez, dijo, sus gustos habían cambiado. Eso, al recordar el pasado, se preguntaba por qué había ayudado a Taeso. No lograba entenderlo. ¿Por qué le había hablado aquel día? ¿Qué la había impulsado? Tal vez había sido rebeldía, o quizá atracción. Al día siguiente, después de pasar la primera noche conviviendo, al despertar, Heso encontró a Taeso preparando el desayuno. Ella le preguntó qué hacía. Él respondió que era evidente. Estaba cocinando. No podía quedarse sin hacer nada a cambio. Al menos quería compensarla con la comida. Además, ya había limpiado y hecho la lavandería, y el desayuno estaría listo en un rato. Heso guardó silencio. Taeso la miró, dudando sobre cómo llamarla, hasta que pronunció su nombre. Ella le aclaró que se llamaba Song Heso, y que podía decirle Sunbae. El día en que había conocido a Taeso fue también el día en que su matrimonio había sido decidido, como si fuera una mercancía más para el negocio de sus padres. Mientras comían, Taeso notó su mirada fija sobre él, y le preguntó si no le agradaba la comida. Heso negó con la cabeza y confesó que no era eso. Simplemente se preguntaba por qué la noche anterior él no había ido a su cama. Había pensado que se abalanzaría sobre ella.
Taeso escupió su bebida ante semejante pregunta. Avergonzado, le preguntó si estaba loca. ¿Por qué haría algo así? Ella sonrió, pensó un momento y respondió que, de haber estado en sus cabales, no habría llevado a casa a alguien que veía por primera vez en su vida. Taeso le preguntó entonces si sus padres no le habían dicho nada. Eso respondió que no, porque no vivían con ella y, mientras hiciera lo que le ordenaban, no se interesarían demasiado en su vida. Añadió que para ellos solo tenía valor como producto. Por eso había querido saber qué pasaría si lo arruinaba. Tal vez lo había traído por curiosidad. Eso también había influido, aunque, en el fondo, había pensado que sería bueno que fuera alguien lindo como él. Extrañado, Taeso preguntó si hablaba en serio. ¿Él, lindo? Ella respondió que era una broma. Entonces le dijo que, si de verdad tenía esas intenciones, podía ir a su habitación. Taeso le preguntó si estaba bromeando. Ella respondió, con ambigüedad, ¿quién sabe? La escena avanza. Eso entró al cuarto donde dormía Taeso y se sentó en la cama. Pensó en cómo los días pasaban, y él no había ido. Eso la llevó a preguntarse si acaso no era atractiva. La escena cambia. Heso le preguntó si había alguna noticia de él. Taeso respondió que no, que seguía siendo difícil de encontrar. Se preguntaba qué estaría haciendo con su vida para ser así. Ni siquiera sabía si seguía con vida. Eso le propuso ayudarlo a buscarlo, convencida de que sería más fácil entre los dos. Taeso declinó amablemente. Le agradeció, pero dijo que estaba bien así. Cuando salió de casa se había prometido encontrar a ese chico solo con sus propias fuerzas, pasara lo que pasara, porque sentía que, si no lo hacía de ese modo, jamás volvería a verlo. Eso lo miró y sonrió. Le deseó que pudiera encontrarlo pronto. La escena cambia otra vez. Taeso subió a despertarla, ya que ese día tenía una reunión del consejo. Sorprendida, Heso comentó que no esperaba que él mismo fuera a despertarla, y le dio las gracias. Taeso se sonrojó al verla, y bajó las escaleras, diciendo que, si no se levantaba, llegaría tarde. Ella lo observó, y pensó que, al parecer, esa persona era muy querida para él. A continuación, una escena confusa aparece, en la que Heso confiesa que sinceramente siente celos. El presente vuelve sin aviso. El goteo de una llave marca el tiempo. La cocina está en silencio. Hay una tensión densa en el ambiente. Ante la pregunta de Heso, Taeso responde, ¿y si hubiera cambiado? Al oírlo, los ojos de Heso se abren apenas. No esperaba eso. Taeso continúa, sin entender la profundidad de la pregunta. Le dice que, si le parece bien, la próxima vez podrían volver a comer juntos. Le pregunta si recuerda el puesto de Temboki del año pasado. Heso escucha en silencio. Piensa para sí misma. Recién ahora, por fin, me decidí a ser como tú, a quien admiro. Una sonrisa amarga aparece en su rostro. Interrumpe a Taeso. Lo llama por su nombre y le pregunta si ahora, dentro de él, ya no hay nadie más. La escena avanza. Mia caminaba de regreso a casa cuando, a lo lejos, vio a Taeso. Se veía decaído. Mia lo miró con extrañeza. Se acercó y le preguntó qué hacía allí. Él la miró y le preguntó si ya había llegado. Ella aclaró que no se refería a eso y le preguntó por qué estaba ahí, en la entrada, dando pena y bloqueando el paso de la gente. Taeso pensó en su pregunta, tratando de ordenar sus ideas. Finalmente habló y le dijo que había hecho algo parecido a una invitación a salir a una senpai, pero al parecer había salido mal. Mia pasó de largo y dijo que entendía. Sin embargo, antes de entrar, se detuvo, miró hacia Taeso y, resignada, terminó sentándose a su lado. Taeso le preguntó qué ocurría. Ella le respondió que se hiciera a un lado, porque estaba estorbando el camino. Con esto hemos terminado el capítulo de hoy. Cuéntenme qué piensan. Personalmente, no he logrado entender qué es lo que siente eso. Si ustedes sí, cuéntenmelo. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like. Nos vemos en la próxima.